¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, ahora parece que el gobierno tomó nota de la carga negativa de haber apoyado, digamos, tan institucionalmente a través de Pietragala, el gobierno de Infran, y está tratando de retroceder. Sin embargo, la justicia puede definir sobre la posible intervención al Poder Ejecutivo de esa provincia, ¿no? A ver, dos cosas, Hugo. En primer lugar, yo no noté que el gobierno nacional haya tomado nota, disculpe la redundancia de eso, porque lo escuché al jefe de gabinete ayer. Está bien, pero hay algunas reuniones últimamente en donde parece que sí, ¿eh? Pero digamos, No públicamente por ahora. Uno no ve que el gobierno nacional dice que hay algunos excesos de violencia institucional y relativiza los hechos que para nosotros no son de esa manera. ¿Sí? Esto en primer lugar. En segundo lugar, sí hay un hecho, los picos de contagio han descendido. Hoy la ciudad de Formosa, que estaba en fase, no sé si sería fase 3 o algo por el estilo, con algunas restricciones internas, se habilitó, pero para salir de la ciudad de Formosa hay que hacerse un hisopado. No así la ciudad de Clorinda, que debe llevar alrededor de 160 días aislada, y parece que va a seguir aislada todavía. Entonces, el primer punto que nosotros queremos remarcar es que lo que el gobierno de Formosa tiene que decir es si va a cambiar el protocolo de actuación más allá de esta muy buena noticia de que los casos han bajado. ¿Qué va a pasar en caso que se dé un análisis positivo? ¿Qué tratamiento va a tener esa familia? ¿La van a llevar a centros de aislamiento como la llevaban? Porque hoy no están, porque han descendido los casos y en el caso de la ciudad de Formosa ha desaparecido. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir? ¿Se va a seguir con la misma metodología de aislamiento en esos centros? ¿O se va a permitir a la gente que toda la familia haga el aislamiento en su domicilio y que el Estado supervise todo esto, como debe hacerlo? Claro. El Estado tiene que supervisar. Y en el caso que la familia no tenga cómo hacerlo, entonces sí que uno pueda ofrecerle la alternativa de los centros de aislamiento. Pero en todos los casos debe ser voluntario, no compulsivo. Porque así es la ley. Así es la ley. Pero Burjaile, para usted, ¿el gobierno de Infran tomó nota del ruido que generó y de las denuncias que tuvo en su contra o no? ¿O siguen en su costado más duro, digamos? Yo creo que ha tomado nota de lo que pasó y de la repercusión que tuvo esto. Por eso, mucho más que la visita de Pietragala, yo creo que la visita de Pietragala fue a firmar como escribano. Sí, acomodar la escena, como dicen muchos, ¿no? Metafóricamente hablando. Porque Pietragala después terminó reconociendo que hubo violación a los derechos humanos. Porque Pietragala dijo que no hay, y lo dijo 3 veces, no hay violación sistemática a los derechos humanos. Sistemática. Usted dice que eso incluye que existe, pero no sistemática. Exactamente. Lo mismo cuando habló de lesa humanidad, ¿no? De delitos de lesa humanidad. Y cuando habló de centros clandestinos de detención. Centros clandestinos. Nosotros nunca hablamos de centros clandestinos de detención, por lo menos lo que yo haya escuchado. Lo que sí decimos es que esos centros que eran de aislamiento, si quieres, de rehabilitación de algunos enfermos, parecían que estaban detenidos porque había más policías que médicos. Claro. Y porque estaban encerrados con llaves y porque los chicos no podían salir al patio. Y porque, ¿cierto? Entonces, pero se ha tergiversado de tal manera que pareciera que la denuncia fue esa. Nosotros siempre dijimos, hay violación a los derechos humanos, que lo reconoció Pietragala. Hay violencia institucional, que lo ha dicho hasta el jefe de gabinete, y esos centros de aislamiento parecen lugares de detención, porque están más custodiados por policías que por médicos. Burjaile, no pudo ser ¿me permite que Luis Gasulla presente un audio para contar parte de lo que todavía pasa allí con un intendente que fue grabado y registrado? ¿Lo escuchamos juntos? Luis, buenas noches, preséntalo, por favor. Hugo, buenas noches, sí. Otra vez te presento a Luis Popo o Popó Corbalán, el intendente de Laguna Yema, quien este audio tiene de todo. Tiene miedo, tiene prejuicio, tiene restricciones y tiene cómo
En una entrevista radial, el intendente directamente escracha a distintas personas por sus redes sociales y supuestos encuentros que tuvo personales privados con otras personas y por lo tanto ya hay que aislarlos porque tuvieron COVID. ¿Cómo lo sabe? Escúchalo. Ya el día viernes hubo fiesta social en el barrio San Francisco, no voy a decir dónde ni quién, donde estuvieron chupando, bailaban y ahí estaba una menor de edad que tuvo contacto con uno de los camioneros que tienen coronavirus. Entonces ya de un vamos, esa chica que ya se la llevó a la OPAC, esa chica ya tiene coronavirus. Pero a su vez cuando adquirió es con el camionero. Al día siguiente que hacen la fiesta y joden y bailan entre ellos, ella ya seguramente que le transmitió ese virus a lo donde ella se contactó. Y no quiero ir más en profundidad, pero con eso tienen que entender la porción, que es lo que les quiero decir. Inclusive en esa fiesta que hicieron, porque hoy están detectados 7 chicas más que se relacionan con ella, estaba un chico menor de edad, y el chiquito ese que usted lo conoce. La abuela se llama Lugarda, el chiquito es el que le decimos nosotros el enano, no sé cómo se llama. Él sale en el Facebook con las chicas abrazadas, lo besan, pobrecito. Él habría ido a comer asado, ¿sí? Pero a esa niña, esa señorita menor de edad que se la llevó a Formosa, es porque ya los profesionales, ¿no es cierto?, que les compete, ya dijeron que esa chica sí ya está contagiada y por lo tanto habría que aislarla. Antes de volver a Burjaile, quiero que nos explique mejor, Luis Gasulla, de qué se trata esta entrevista que da el intendente Corbalán allí en Formosa. El intendente es político, no sabemos su profesión, pero sabemos que no es infectólogo, no es médico, ya tiene un pronóstico de quiénes están infectados y quiénes no. Y además desliza una situación, me parece aún más grave, una menor de edad con los camioneros. Pero lo pasa, o sea, lo que importa es quién en el pueblo tiene COVID o no. Ya lo diagnostica y además lo escracha, porque dan el nombre, el apodo y demás. Burjaile, ¿estos son listas negras? Digo, ¿así se manejan funcionarios, alcaldes de la provincia que maneja Gilio Infran? Mire, hay algunos que son peor que eso. Hay algunos que son peor que eso. Ese es un audio, yo no lo conocía del intendente, pero es un caso de hace algún tiempo que sucedió esto, que está hablando, de esas chicas. Por eso lo que yo quiero insistir es, lo que pasa en Formosa es que necesitamos que haya república, haya división de poderes, que haya una política distinta, porque en Formosa no hay empleo. Entonces estos señores son amos y dueños de la vida de la gente, porque no hay trabajo en mi provincia. Entonces al no haber trabajo en mi provincia, lo que termina pasando es que están sometidos a alguna de estos personajes que creen que son dueños de la vida de la gente. Yo creo que lo que sucede, y hay otro caso de un intendente, creo que es de una localidad cercana a Formosa, muy cerca, no recuerdo cuál es, bueno, que habla que directamente los que están empleados del gobierno van a quedar sin su trabajo, amenazando, intimidando. Esto es parte de una realidad. Sí, ayer lo escuchamos ese audio. Hay que revertir. Ayer escuchamos este mismo intendente, Burjaile, este mismo intendente que habla de la forma en que tienen, evidentemente, de manejarse con las personas a las que le da trabajo el Estado, que no es el gobierno, pero bueno, acá se emparenta todo, se entremezcla. Federico Andajasi tiene una pregunta, por favor. Sí, Burjaile, ¿cómo le va? A ver, yo quiero subrayar que es muy grave lo que está pasando en Formosa, por más de una razón, desde el punto de vista sanitario, por supuesto, pero también desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque, a ver, detrás de todos estos eufemismos, ¿no?, cuando dicen que no hay violaciones a los derechos humanos, sino que hablan de violencia institucional. Bueno, hay que decir que la violencia institucional es una violación a los derechos humanos, claramente. Ahora, también hay acá una cuestión que tiene que ver con la discusión por la verdad. Pareciera ser que el peronismo, en esta vertiente kirchnerista, se disputa siempre el pasado, se disputa la historia y quiere construir el presente con un pasado distorsionado. Ahora bien, es una pregunta, yo no lo tengo claro. No hay que dar esa discusión, no hay que dar esa batalla cultural que en un momento pareció que el gobierno anterior resignó. ¿No es muy importante reconstruir la historia de manera verdadera para presentar el presente y entenderlo cabalmente? Mire, yo creo que nosotros, como Unión Cívica Radical, podemos dar testimonio de eso.
Claro. Cuando uno dice Raúl Alfonsín está diciendo derechos humanos, está diciendo el juicio a las juntas, ¿no? Está diciendo el banco genético, está diciendo todo eso, mientras otros hablaban de amnistía, indulto. Claro. Esas cosas yo creo que está muy claro. Nosotros en ningún momento ningún radical firmó ningún decreto de aniquilamiento de la subversión. Así que el jefe de gabinete debiera hacerse cargo de eso. Pero yo creo que uno tiene que mirar con una visión prospectiva, no retrospectiva. Uno no puede dejar de conocer la historia, pero si nos quedamos en la historia perdemos el futuro. Y creo que lo que hay que tener en claro es que no puede haber una doble vara de derechos humanos, que así como hay una preocupación y una sana preocupación por lo que le había pasado a Santiago Maldonado, no hubo la misma preocupación por lo que le pasó a Mauro Ledesma en Formosa, que se ahogó. Claro. Así como se reclama por la libertad de Milagros Salas, miran para el costado cuando hay miles de formoseños que están en la situación que están pasando en esos centros de aislamiento. Entonces, yo creo que hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. No importa si es un correligionario, un compañero o un amigo, la vara tiene que ser una sola en esta materia. Son de cuestión de política nacional, ¿no? No puede ser que el gobierno se apropie de los discursivos sobre los derechos humanos. Permítame, porque es importante recordar el audio de ayer, cómo el gobierno o el intendente, en este caso Corbalán, disciplina y da a conocer el modo en que pueden ser sancionados algunos empleados del gobierno. Lo escuchamos, por favor, y después el otro audio para entender lo que está pasando hoy en esa provincia. Por favor. Presidente de las comunidades, distintas comunidades, y a los expresidentes que se creen que son funcionarios de ellos y que los parientes mismos de ellos andan en el Chaco, decirles que van a ir presos y que van a ir presos. Es más, ya se le avisó de Formosa a los que son empleados públicos, aborígenes, y que no hacen caso, van a perder el sueldo, así como escuchan. No le digo suave, van a perder su sueldo. ¿Por qué? Porque no entienden. Y no se van a venir a hacer los rebeldes, porque no existe reclamo, porque no va a existir corte de ruta, nada. Quédense tranquilos. Cuiden a sus familiares y quédense en su casa. Y lo que son empleados... Esto es muy grave. Luis Gasulla, que consiguió el audio, ayer lo pasamos, ahora lo estamos repitiendo para que la gente se entere. Es muy grave que un intendente amenace incluso a los pueblos más débiles, digo, por los déficits que tienen en muchas comunidades indígenas, de sacarle el empleo, ¿no, Luis? Hugo, y hay un dato aún más grave, no podemos revelar la fuente porque están muy asustados, pero hay una resolución que tuvieron que firmar los médicos y enfermeros en Formosa, acá la tengo en el celular, que les dicen que si llegan a viralizar en redes sociales, en el Facebook o donde sea, alguna crítica o filman algo de lo que pasa en sus lugares de trabajo, les descuentan entre un 10 y un 100% de sus sueldos. Es cuasi extorsivo, Bruyaile, esto. Digo, a ver, que se dé a conocer esto y que el intendente no diga nada es todavía más grave, ¿no? Mire, estos casos frente a las comunidades, estos abusos existen. Entonces, uno lo que no puede es acostumbrarse a que eso exista. Y lamentablemente las comunidades, sería bueno llevarle esto al jefe de gabinete que defiende los derechos humanos, que dice que como nadie, para ver qué ha hecho este intendente frente a todas estas cuestiones. Porque lo que hacen es se abusan de los más débiles, porque las comunidades aborígenes, todos conocemos cuál es la situación que tienen, cuál es la situación de vulnerabilidad que tienen. Claro. ¿No? Entonces se le hace muy difícil, y se le hace muy difícil acceder al trabajo en esas localidades, entonces viven a expensas de estos señores que creen que son los dueños y amos de la gente. Eso no es así, y eso no puede ser. No puede pasar. Por eso yo agradezco que todas estas cosas salgan a la luz. Por supuesto. Personajes como estos lo que hacen es desnaturalizar a la política y meter miedo en la sociedad. Y la sociedad, cuando la sociedad le tiene miedo a un gobernante es porque es un déspota. Por eso queremos escuchar a Corbalán para que esto tenga algún tipo de repercusión en otro audio en donde habla de una fiesta, incluso menciona a un menor. Lo escuchamos, por favor. Ya el día viernes hubo fiesta social en el barrio San Francisco, no voy a decir dónde ni quién, donde estuvieron
chupando, bailaban y ahí estaba una menor de edad que tuvo contacto con uno de los camioneros que tienen coronavirus. Entonces ya de un vamos, esa chica que ya se la llevó al OPAC, esa chica ya tiene coronavirus. Pero a su vez cuando es con el camionero. Al día siguiente que hacen la fiesta y joden y bailan entre ellos, ella ya seguramente que le transmitió ese virus a lo donde ella se contactó. Y no quiero ir más en profundidad, pero con eso tienen que entender la porción, qué es lo que les quiero decir. Inclusive en esa fiesta que hicieron, porque hoy están detectados 7 chicas más que se relacionan con ella, estaba un chico menor de edad, y el chiquito ese que usted lo conoce. La abuela se llama Lugarda, el chiquito el que decimos nosotros el enano, no sé cómo se llama. Él sale en el Facebook con las chicas abrazadas, lo besan, pobrecito. Él habría ido a comer asado, ¿sí? Pero a esa niña, esa señorita menor de edad que se la llevó a Formosa, es porque ya los profesionales, ¿no es cierto?, que les compete, ya dijeron que esa chica sí ya está contagiada y por lo tanto había que aislarla. Menos parece grave, Burchali. ¿Usted conoce Laguna Yema? ¿Cómo es el lugar? Es un lugar donde los índices de pobreza y de indigencia son altos. Es una localidad que está aproximadamente 400 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, donde el principal empleador es obviamente el gobierno provincial y municipal, donde hay empieza a haber algún desarrollo agropecuario fundamentalmente, pero bueno, es el extremo oeste de la provincia de Formosa, los índices de vulnerabilidad social son altos. Claro. El índice de pobreza es mucho más alto respecto al centro de la provincia. La cantidad de habitantes debe ser alrededor, depende si se cuentan algunas colonias, no quiero agarrar, pero deben ser alrededor de 7, 8 mil habitantes, 9 mil habitantes seguramente tiene Laguna Yema. Sí, claro que conozco. Es preocupante y digo, ¿ustedes pueden hacer algo, usted como diputado de Formosa, después de estos audios, pidiendo algún informe al intendente? ¿Qué acción pública para un funcionario que se maneja de determinada manera y que lo dimos a conocer recién, se puede tomar? Nosotros en todos los casos lo que tenemos es la potestad de presentar pedido de informes que tiene que aprobarlo la Cámara. Claro, correcto. Si la Cámara de Diputados no aprueba ese informe, que normalmente no lo aprueba, sí, porque en nuestra provincia no existe el acceso a la información pública, no lo podemos tener. Correcto. Pero nosotros, en el caso de diputados nacionales, solamente podemos pedir informes en nuestra calidad de diputados si lo aprueba la Cámara. Por otro lado, lo podemos hacer, pero en la provincia, al no tener acceso a la información pública, que hay cientos de proyectos en la Cámara, en la legislatura provincial, no tenemos acceso a esa información. Parece ser una locura esto. Eduardo Amadeo está con nosotros y lo queremos sumar al tema porque escuchábamos un par de audios del intendente Corbalán de Laguna Yema, un lugar una población muy marginal o en todo caso excluida de Formosa, disciplinando a través de los empleos, hablando de fiestas clandestinas. Buenas noches, Amadeo, gracias por este contacto. Su opinión. Buenas noches. Hola, Ricardo. Hola, Eduardo. Una expresión de lo peor del feudalismo que bajo la excusa de pertenecer a un partido popular utiliza y esclaviza a la gente de las maneras más abyectas, ¿no? Porque fíjense ustedes, las expresiones de este señor no tiene ningún sentimiento, o sea, no siente, no demuestra preocupación. Para él es una descripción de lo que está pasando, pero todo lo hace desde el político que mira de arriba, porque está acostumbrado a eso. Formosa y algunas otras provincias igualmente feudales de la Argentina, en esas provincias los políticos no tienen ningún contacto con la gente que no sea a través del uso y del manejo político. Y así el resultado es esta pobreza espantosa a la que tienen sometida a la población formoseña, de Santiago del Estero, de La Rioja, etcétera, ¿no? La política de Infran, Amadeo... de la gente... Perdón la interrupción. Le preguntaba si la política de Infran de alguna manera esconde parte de la política de un sector de este gobierno. Pero sin duda,
pero sin duda, la política monárquica de Infran, donde lo más impresionante es que el presidente no ha tenido el más mínimo empacho en hacer algún comentario crítico. Obviamente todos entendemos que en política una mano lava la otra y por lo tanto el presidente tiene que cuidar a quienes le dan el poder, sobre todo en las cámaras. Pero en temas como los de los derechos humanos, la violación abyecta de los derechos humanos, claro, el presidente que proviene de un espacio político que dice tener la bandera de los derechos humanos, lejos está de ello, no ha tenido siquiera la posibilidad de hacer algún comentario a Infran acerca de la violación de derechos humanos. El kirchnerismo en ese sentido muestra su absoluta falta de humanidad, porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del otro como la persona que tiene derechos y que tengo que respetarlos. Bueno, para el kirchnerismo es mucho más importante la política que los derechos humanos. Luis Gasulla, ¿hay otros Corbalán en el gobierno de Gildo Infran? Digo, vos estás investigando lo que está pasando en Formosa y tenés datos, entiendo. Sí, porque la lógica de Infran es la lógica de muchos intendentes en Formosa, por eso gana con la cantidad de votos que gana Infran, porque son exitosos. Por ejemplo, el intendente y la familia Basualdo en Las Lomitas se eternizan en el poder, la titular del Consejo Deliberante es la mujer, lo mismo pasa en el Colorado, son matrimonios en el poder durante 20, 25 años, el primer diputado o el primer concejal, mejor dicho, es el hijo del intendente, ahí está la familia Brignole. Y después los operadores de cable son de la familia política, los dueños del diario, de la radio, son los políticos, la pequeña constructora es del intendente, una lógica que se reproduce en cada uno de estos lugares. Una cosa nuestra, digamos, por decirlo en una argentinidad, ¿no? Si vale la expresión. La información que me escriben en Formosa es que hay una delegación que está llegando en las próximas horas de diputados de Juntos por el Cambio y hay una expectativa muy grande en Formosa por esa visita. Yo lo que preguntaría es, ¿cambió algo en la sociedad formoseña? ¿Se rompió el miedo? Claro. La pregunta, Burchard, está planteada. ¿Esto cambió un poco la ecuación? Digo, que los medios hayan mostrado lo que en definitiva pasó con un sector de la sociedad civil allí en Formosa. Yo creo que la sociedad de Formosa vio en carne propia lo que le pasaba y a muchos que pensaba que nunca le iba a pasar, sucedió. Lo que vio la gente, lo que ustedes fueron los vehiculizadores de que lo que la gente pueda ver, esa política descarnada. Entonces la gente vio indudablemente que la preocupación, porque se demostró lo que pasa en la ciudad, en la provincia, es lo que hace que hoy se empiecen a revertir ciertas cuestiones. Sí, mañana vamos a ir con diputados, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, con Waldo Wolf, el vicepresidente de Derechos Humanos, Sebastián Salvador, y con Mónica Frade. Mónica Frade. De la coalición cívica. Vamos a estar con los diputados legisladores nacionales allá, legisladores provinciales. Quieren ver, quieren conocer, quieren hablar con la gente y nosotros es lo que vamos a hacer, porque en realidad no hay nada que ocultar. Nosotros queremos mostrar lo que pasa en nuestra provincia. Y si Pietragala cuando vino y dijo que estaba todo bien, no debe haber ningún problema para que vayan los legisladores nacionales bajo la misma prerrogativa que el secretario de Derechos Humanos, que hable, que se reúna y que pueda llegar a una conclusión igual o muy distinta a Pietragala. Claro. Pero para nosotros la conclusión de Pietragala es una conclusión que en absoluto nos representa. Claro, está clarísimo, Burchard. Quiero incorporar la cuestión económica, porque entiendo que el 80% de la población, según los estudios, incluso una nota que hizo Diego Cabot aquí en La Nación, de Formosa depende del Estado. Martín, ¿no es así? Sí, además 2 de cada 3 empleados en la ciudad de Formosa son empleados públicos y 1 es un empleado privado registrado. Y es la provincia que tiene en toda la República Argentina la tasa de empleo más baja. ¿Qué quiere decir, Hugo, esto? Que el porcentaje de la población que trabaja es el más bajo en la provincia de Formosa en relación al resto de las provincias del país. Esto le traslado la pregunta a Burchard, ¿no? ¿Esto tiene alguna implicancia? ¿Usted podría decir que
el público está comprado de alguna manera en Formosa o lo que acaba de pasar y trascendió en los medios puede de alguna manera quebrar las voluntades y hacer que haya algún cambio político en la provincia? A ver, en el sector, Martín, de la población económicamente activa, más del 70% depende del empleo provincial, nacional o municipal. Claro. Por lo tanto, te queda por las pensiones por discapacidad u otras pensiones graciables, y te queda un sector privado muy chiquitito de alrededor del 22-25%, que a su vez, voy a corregir porque un amigo la otra vez me dijo, yo no dependo del gobierno, pero a su vez toda esa economía se dinamiza con la plata del gobierno. Si eso va a cambiar, la gente lo que tiene es miedo de perder el empleo. Porque si vos tenés un sector privado tan chiquitito y dependés solamente del empleo público, lo que tiene la gente es miedo de perder el empleo. Claro. Por lo tanto, cuando uno mira esos números, yo le agregaría, Martín, que Formosa es la provincia que tiene peor Producto Bruto per cápita. Claro. Que tiene la menor exportación de todas las provincias argentinas, que tiene el número más alto de mortalidad materno-infantil, que tiene el número más alto de embarazo adolescente. Claro. Entonces, todas estas cuestiones, que el 60% de la población no tiene cobertura social y que más del 50% de la población no tiene cloacas, esto entonces son indicadores que preocupan, indicadores que sobre los que se deben trabajar. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Una cosa es hacer una escuela. Sí. Está clarísimo, Burjaile. ¿Puedo hacer un comentario, Hugo, si me permiten? Sí. Además, lo de Formosa muestra, como yo decía en el comentario anterior, los aspectos más perversos del pensamiento del kirchnerismo. Fíjense ustedes que el secretario de Violación de Derechos Humanos, porque es el nuevo título que creo que hay que ponerle ¿Cómo le dijo? a Pietragala, secretario de Violación de Derechos Humanos. Su trabajo consiste en asegurar que los derechos humanos puedan violarse sin ningún problema. Él lo ha demostrado. Pero hay un par de personajes más escondidos detrás de esto. Hay una señora que se llama Marisa Graham, recuérdenla. Ella es la defensora de niños, niñas y adolescentes. Está escondida debajo de una mesa, sin abrir la boca, después de que hemos visto los horrores que han sucedido con los niños y los adolescentes en Formosa, en Santiago del Estero. Está la inefable Victoria Donda del INADI. O sea, todos aquellos cuyas tareas consisten en ocuparse de los sectores más débiles, más perjudicados, más perseguidos, han guardado un escandaloso silencio. Correcto. Tal vez porque recuerdan aquella desgraciada frase de Perón cuando dijo al enemigo ni justicia. El problema es que en este caso los enemigos, entre comillas, son los niños, que no tienen ninguna protección. Los niveles de pobreza infantil en Formosa son desgarradores, pero tampoco tienen ninguna protección en el momento que están viviendo. Y este es, insisto, para un gobierno que dice llevar la bandera de los derechos humanos. Cafiero dijo el otro día, como dijo Videla hace muchos años, a mí no me hablen de derechos humanos, ¿no? Correcto. Eduardo Amadeo, Ricardo Burjaile, gracias por el contacto a ambos, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, Eduardo. Gracias, Hugo. Bueno, claro, hablaba